Bueno, el primero que tienes que hacer es ir a la Policía Federal, hacer la solicitud de refugio. Estando ya cuando tienes la solicitud de refugio, entras en internet y a través de internet en una página de la internet del Ministerio de Justicia y de la Receta Federal. El CPF lo edita y lo emite la Receta Federal. En la Receta Federal das tus datos, los datos que te piden en esa planilla, y a partir de ese momento ellos te dan una fecha para que tú te presentes, valga la redundancia, personalmente a la Receta Federal. Ya cuando llegue ese momento de la Receta Federal, pues entonces tú vas con los documentos que te dio la Policía Federal, más otros documentos que tú tengas como el pasaporte, el protocolo que te dan en la Policía Federal de que eres solicitante de refugio, y allí te imprimen y te dan el control de persona física. ¿Para qué sirve ese control de persona física? A partir del momento en que tú tienes el control de persona física y tienes el documento protocolo de la Policía Federal, ya tú tienes todos los derechos como si fueras un brasilero más, solo que no puedes acceder a cargos que tengan que ver ni en política ni trabajos que sean con el Estado brasileño. O sea, tú puedes comprar, puedes tener una tarjeta de banco, puedes acceder a la cartera de trabajo, que es importante, a través, ya teniendo el CPF y el protocolo, puedes acceder a la cartera de trabajo, y con esta cartera de trabajo, que es ahora en estos momentos, esa cartera de trabajo es digital. La cartera de trabajo es un aplicativo que tienes en el teléfono, es un control que ellos tienen para tú poder ir a solicitar trabajo a cualquier lugar, a cualquier empresa, a cualquier fábrica, oficina, lo que sea, cualquier trabajo. Y a través de esa cartera de trabajo, ellos te registran donde tú estás, que estás trabajando, qué cargo tienes, cuánto cobras, y es la autorización para tú poder acceder a un trabajo legal. Aunque incluso si no estuvieras trabajando legalmente, estuvieras trabajando por la izquierda, como decimos nosotros los cubanos, pues también tienes los mismos derechos que un trabajador normal, porque si el dueño de la empresa pues quiere minimizarte, quiere pagarte un salario inferior a la categoría por la que tú trabajas, y tú lo presentas ante la ley, pues simplemente él tiene que pagarte el salario que te toca como por tu trabajo, y le puedes crear un problema a esa persona. Normalmente aquí hay pocos problemas. En Brasil hay poco problema con esa situación, muy poco. Existe, ¿no? Como en todas partes puede existir. Pero no es como en otros lugares que el trabajador va y coge lo que sobra. Puede ser que cojas lo que sobra, pero no es que te vayan a pagar menos. Puede que sea que cojas el trabajo que un brasilero no quiere hacer, porque es un trabajo más difícil, y a los brasileros les cuesta trabajo, o sea, no quieren hacerlo. Pero normalmente no hay esa situación de que te paguen menos. Normalmente ellos te pagan el piso, como llaman aquí, el piso de lo que tú vas a trabajar, y para eso te sirve el CPF. Sin el CPF no puedes hacer nada. Incluso si te invalidan el CPF por alguna situación, porque al final la solicitud de refugio que hiciste por alguna situación es denegada o algo de eso, ellos te invalidan el CPF y no puedes hacer ningún trámite. Ni puedes comprar un carro, ni puedes alquilar una casa, ni puedes trabajar en ninguna parte, o sea, legalmente. Incluso te puedes mantener dentro del país como un inmigrante ilegal, pero si no tienes el CPF validado, no te sirve, no eres nadie. Puedes ir a cualquier lugar a comprar, y si tienes que comprar algo, tienes que comprarlo cash, porque no puedes dividir, o sea, no puedes parcelar aquello que tú vayas a comprar. Si vas a alquilar una casa,
lo primero que te pide la persona o la inmobiliaria o la persona que te va a alquilar, si es un particular directamente con el dueño, lo primero que te pide es el CPF para saber si tu CPF está validado, si funciona, si sirve. Y si no sirve, no eres nadie. Por eso es tan importante el CPF. Incluso por ese CPF, con el tiempo, las personas que han solicitado refugio tienen la respuesta de si el refugio es dado o no es dado. Antiguamente el refugio era mucho más rápido, eran 2 meses, 3 meses. Ahora, con la cantidad de cubanos que están arribando aquí, pues a veces se demoran 2 años, 3 años y más. Pero mientras tú tengas la solicitud de refugio y no tengas una respuesta de ese refugio, pues tú estás legal en Brasil. Incluso puedes llegar a un momento en que el refugio te sea denegado o indiferido, como ellos dicen, pero ellos no te expulsan del país. Ellos simplemente te eliminan toda la documentación, no te permiten sacar nueva documentación. El CPF es invalidado y eres un ente dentro del país que no tienes nada con qué hacer legal. No te votan, no te montan en un avión y te mandan para Cuba. No, eso no lo hacen. En los años que yo llevo aquí, incluso conozco personas que le han indeferido el refugio y se mantuvieron durante años hasta que en un momento determinado hubo una amnistía y esas personas fueron procesadas normalmente, pero ellos no te envían para Cuba, no te montan en un avión, no te deportan. Simplemente estás ahí, pero no tienes documento ninguno, eres un paria